el rey más sabio, pero mira las cosas que él decía. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir. Esto es lo que sabía Salomón. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Escuchó usted bien lo que dice Salomón? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eso es lo que sabía Salomón. Si yo agarro este versículo de la Biblia y digo que los muertos efectivamente nada saben, voy a crear una doctrina que diga que después de muerto ya no se sabe nada. Porque hasta los tiempos de Salomón era todo lo que se sabía. ¿Sí me estoy explicando? Era todo lo que se sabía. Por eso cuando vengan a la puerta de tu casa, de dos en dos, a hablarte de estos temas, no es que el que está muerto ya no sabe nada, te dice, porque agarran a Salomón, pero no te hablan de Daniel, no te dicen qué dijo Jesús y qué dijo Juan, porque vamos a hablar de 4 personajes. ¿Qué sabía Salomón? ¿Qué supo Daniel? ¿Qué reveló Jesús? ¿Y qué le revelaron a Juan? Cuando juntemos toda esa información, sabremos dónde y qué hacen las almas de los muertos. No nos podemos quedar con lo que dice Salomón solamente, porque Salomón no se le descubrió todo este misterio por completo. Salomón no lo sabía todo, era sabio, el más sabio en su tiempo, pero en cuestiones de vida y muerte era todo lo que él sabía. Se sabe, dice, que los vivos han de morir y que los muertos nada saben. Pero aparece un segundo personaje. Pasaron siglos. Y mire lo que dice Daniel en el capítulo 12. Porque Daniel dijo algo más que Salomón no dijo. Daniel en el capítulo 12, versículo 1 al 3. Daniel 12 del 1 al 3. Esto lo está diciéndolo Daniel y Salomón nunca lo dijo. En Daniel 12, 1, 3 se le revela a Daniel lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, el arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero en aquel día será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y ahí viene el versículo 2, algo revelador, habla de los que ya no están. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que ya fueron enterrados serán despertados. No dice todos, dice muchos. O sea que hay gente que no va a resucitar. Hay almas que no van a resucitar. Daniel está abriendo otro panorama distinto o más revelador. Dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo está eso? O sea que Daniel está diciendo, van a resucitar, unos van a resucitar para la gloria, pero otros van a resucitar para vergüenza, para confusión. ¿Cómo que confusión? Si yo iba a la iglesia,
yo me portaba bien, yo hacía esto, yo hacía aquello otro, sí, pero las obras no te van a salvar. Lo que te salva es la gracia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la gracia de Jesús la que te salva, no te vas a salvar por buena gente. Si la salvación fuera por buena gente, si la salvación fuera porque no cometes pecados, si la salvación fuera porque fueras perfecto e infalible, ¿quién se salvaría? Nadie. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Pero los que nunca creyeron en esta verdad, los que siempre dijeron, no voy a la iglesia, no lo necesito, yo me porto bien, yo no voy a la iglesia, yo desde aquí oro, Dios está en todo lugar. Muchos despertarán para confusión. O sea, ¿cómo? Si yo iba bien. Y resulta que no. Oye, pero si yo fui pastor. Oye, pero si yo fui obispo. Oye, pero si yo era el hermano que cantaba. Oye, pero si yo era el hermano que acomodaba una silla. Oye, pero si yo era el ujier. Van a despertar, dicen muchos, para confusión. Es lo que Daniel está diciendo. Y dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que Daniel está diciendo que cuando resuciten los que van a la gloria, dice que resplandecerán como el resplandor del firmamento. Resplandecerán como las estrellas. Por eso yo te he dicho, amado hermano, el cuerpo que nosotros tenemos hoy en día no es el mismo cuerpo con el que vamos a resucitar. Vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, con un cuerpo que ya no envejece, con un cuerpo que ya no se enferma, con un cuerpo distinto. Nuestros hermanos que ya hemos sembrado en la tierra, porque la muerte, el entierro es una siembra, dice la palabra, sembramos porque ahí va a regresar a la vida. Todos ellos regresarán con un cuerpo resplandeciente, no van a regresar. Hay gente que lo enterramos sin un pie, hay gente que lo enterramos sin un dedo, hay gente que lo enterramos en enfermedad, hay gente que lo enterramos en debilidad, pero cuando regresen a la vida, dice Daniel en el 12:3, que sus cuerpos van a resplandecer como el cielo, van a resplandecer como las estrellas. Ese viejito que usted enterró, que creyó en Cristo, ya no va a regresar como viejito, hermano. Ya no va a regresar con ese cuerpo, no, va a regresar rejuvenecido con un cuerpo que Dios le dé resplandeciente, nuevo, vivificante, inmortal. Y esa es la fe que yo también tengo, hermano. Si usted se va, hermano, o si yo me voy en esta semana, en su lecho de muerte, tenga siempre presente esta palabra. Porque uno nunca sabe. Si te cae un lunes, si te cae un martes, si te cae un miércoles, jueves, viernes o sábado, que no estás en la iglesia, que no estás en la célula, acuérdate de esta palabra. Señor, yo creo que tú me vas a resucitar algún día con un cuerpo inmortal. Perdóname si te ofendí. Pida perdón, amado hermano, todos los días, porque todos los días ofende usted a Dios. Yo ofendo a Dios todos los días. Si lo ofendo a ustedes, imagínense que no ofenda al Señor. ¿O no? ¿O no, hermano? Dice Santiago, ¿quieres ser perfecto? No ofendas a nadie. No, pues ya tuvo que no. Es lo que dice Santiago. Pero en aquel día, amado hermano, cuando tengamos ese cuerpo nuevo, no, hombre, hermano, seremos, dice la palabra, seremos semejantes a los ángeles. Y dice el versículo 10, ya para pasar al tercer,
que fue nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo nos abrió un panorama más amplio, amado hermano. Dice el versículo 10, muchos serán limpios, o sea que no todos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Escuchaste bien, hermano? Muchos serán ¿qué? Yo pregunto a la audiencia en esta mañana, cuando un cristiano muere, ¿muere perfecto o muere imperfecto? ¿Ustedes qué dicen? A ver, levanten la mano. ¿Quién dice que muere imperfecto? Levanten la mano sin miedo, hermano. ¿Muere imperfecto o no? Muere perfecto el hermano. Era el obispo, era el pastor de la iglesia. Hermano, si hablamos de imperfecto, el pastor es el primero en ser imperfecto, hermano. Es la verdad, hermano. Y eso muchas verdades no lo quieren decir. Exactamente. Esa es la realidad, hermano. El primer imperfecto aquí soy yo. Pero por gracia de Dios aquí estoy. Por gracia y misericordia de Dios, aquí estamos. Y usted también está por gracia y misericordia de Dios. No hay otra explicación. Efectivamente, hermano, cuando el cristiano muere, muere imperfecto. Y Daniel está diciendo que hasta cuando resuciten, serán emblanquecidos, serán purificados. Por eso, amado hermano, no critique a alguien que ya se nos fue. No, ese fue tremendo. No, ese fue porque tú no sabes si el día de mañana ese que tú pensaste que era tremendo esté en las filas de la gloria y tú por andar chismeando estarás en la fila del infierno. Te digo la verdad, No conociste a Mengano. No, ese fue tremendo. Tú no sabes si en el último momento de su vida el Señor le perdonó así como perdonó al ladrón en la cruz. Por eso no debemos hablar de lo que ya se nos fueron. Cuando se nos han ido, ¿verdad? Gente, yo siempre digo, Dios haya tenido misericordia. A mí me preguntan, ¿fue al cielo o no fue al cielo? Yo no soy Dios, yo no te puedo decir. Yo no te puedo decir. Porque la misericordia de Dios, hermano, es un misterio. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dice Timoteo 3:16. Es un misterio la misericordia de Dios. Entonces, hasta aquel entonces, dice, muchos van a resplandecer, muchos serán emblanquecidos. Hasta ahí era todo lo que se sabía. Llega nuestro Señor Jesucristo. Pasaron siglos y aparece el Señor Jesús. ¿Saben qué reveló el Señor Jesús? No, hombre, el Señor Jesús abrió un panorama tremendísimo. Mateo 22:30, mira lo que dice Mateo 22:30. Antes de leerte Mateo 22:30, llegaron unos personajes que se llamaban los saduceos. Ellos, su religión era que no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y una ocasión llegaron a preguntarle a Jesús, Señor, te tenemos una pregunta doctrinal. Dice, una mujer, fíjense lo que le preguntaron a Jesús, y leemos este versículo. Una mujer se casó, pero el fulano ese se murió. Entonces la ley, y si es cierto, la ley del Antiguo Testamento lo decía, si por ejemplo usted, hermana, en el Antiguo Testamento, si se moría su esposo, usted tenía que casarse con el hermano de su esposo, para que su esposo tuviera una descendencia de la misma familia. ¿Sí me estoy explicando? Y si se moría su hermano, pues tendría que casarse con el otro hermano. Y entonces vinieron a preguntarle a Jesús, oye, se murió el esposo de esta mujer, se casó con su hermano, pero ¿qué crees? También se murió el hermano, se casó con el otro hermano. Cualquiera dijera, ay, qué suerte tuvo esa hermana.
Imagínense, hermano. Y luego se le murió también y volvió a casarse con el cuarto hermano. También se murió el cuarto hermano y volvió a casarse con el quinto hermano. Y la pregunta de los saduceos fue: Señor, el día de la resurrección, cuando resuciten ellos y todos son salvos, ¿con quién de los 5 va a estar ella ya? ¿Con el primero que fue su esposo? ¿O con el último? ¿O va a estar con los 5? ¿Se imagina usted, hermano, esa pregunta? Esa pregunta ni Salomón lo respondió, hermano. Salomón nada más decía: los que están vivos saben que han de morir y los muertos nada saben. Daniel dijo: cuando resuciten serán purificados, serán emblanquecidos. Pero a Jesucristo le hicieron esta pregunta. ¿Y sabe qué respondió Jesús? Mateo 22:30. Dice Jesús: erráis, ignoran las escrituras, dice el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que, amado hermano, tu esposo solamente es tu esposo aquí en la tierra. Tu esposa solamente es tu esposa aquí en la tierra. Allá en el cielo ya no hay esposo. Allá en el cielo ya no hay esposa, porque seremos semejantes a los ángeles. Y dice el versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo? Y aquí viene algo que Jesucristo revela. Dice el versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquí viene, amado hermano, la respuesta de Jesús. Y abre otro panorama. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús nos vino a decir, amado hermano, que aunque Isaac, aunque Abraham, aunque Jacob físicamente estaban muertos, para Dios estaba vivo, porque Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. En pocas palabras, el cristiano no muere, el cristiano duerme. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se murió Lázaro? ¿Y qué dijo Jesús a los discípulos? Vamos a despertar a Lázaro porque Lázaro está... Se burlaban de Jesús. ¿Cómo cree que está durmiendo si ya se murió? No, es que para Dios el cristiano no muere. Para Dios el cristiano duerme. Los que mueren son otros. ¿Sí me estoy explicando? Si tú tienes un familiar que creyó en Jesús, que creyó en el Señor, tenía hasta fe, él no está muerto. Él está vivo. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Grábate eso en tu mente y en tu corazón. Si tú tienes un padre, un abuelo, un tío que creyó en Jesús, él no está muerto, hermano. Él está vivo. Y eso nos vino a revelar Jesús. Cuando escucharon esto, dice la palabra, la gente se admiraba de su doctrina. Decían, oye, Salomón nunca dijo eso. Daniel nunca dijo eso. Y el Señor Jesucristo estaba revelando otras cosas. Pero también reveló otras cosas Jesús. Ahí mismo en Mateo capítulo 8, 20 al 22. Mateo 8, 20 al 22 dice: resulta que le dijo un personaje a Jesús: Señor, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En pocas palabras, yo no tengo casa, dijo Jesús. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Oiga esta palabra, hermano, esta palabra puede ser dura. Señor, quiero seguirte, quiero servirte, pero primero voy a atender a mi familia. Hoy no fui al culto porque fui a atender a mi familia primero.
Le dijeron a Jesús: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi papá. ¿Sabes qué significaba eso? Mi papá está vivo, cuando se enferme o cuando muera, esa hora te voy a servir. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Dice el versículo 22, Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué dirías tú que Jesús te dijera eso de tu papá? Que tú le dijeras, amado hermano, o que yo le dijera a Jesús: Señor, quiero servirte, pero mis padres están vivos todavía. Deja que primero los entierre y ya luego te sigo. Y Jesús te contestara: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ellos ya están muertos para mí, no están vivos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo se sentiría usted? Jesús, hermano, no se andaba con cuento, hermano. Las palabras de Jesús a veces eran palabras duras que incomodaban. Hoy en día no. Hoy en día, ¿verdad? A veces nos damos el lujo de primero la familia y luego las cosas de Dios. Pero Jesús dice otra cosa: deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces Jesús viene a abrirnos un panorama. El que está muerto en Cristo en realidad no está muerto, porque Dios es Dios de vivos. Pero el que está muerto sin Cristo, ese sí está muerto, es lo que dice Jesús. Si usted en esta semana, amados hermanos, se nos va, se nos adelanta, o yo me adelanto, déjeme decirle que usted no va a morir. Yo no voy a morir. Solamente vamos a... Y ahora sí le podremos decir: descanse, descanse en paz. Porque a veces decimos descanse en paz, pero el alma ¿dónde está? Ese es el detalle, hermano. Si ahorita hace calor, hermano, allá abajo, hermano, imagínese. Cada vez que usted sienta el calor, siempre es una frase que yo tengo: cuando usted esté sudando, hermano, cuando usted tenga la boca reseca, esté bajo un árbol, esté tomándose un agua, esté refrescándose, recuerde que hay gente en el infierno, amado hermano, que ya no se puede refrescar. Y eso es algo que Jesucristo también nos vino a revelar. Eso es algo que no se conocía en aquellos tiempos. Mateo 7, 22, 23. Mire lo que dice Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo está revelando que va a haber gente que se va a perder al final, aunque hayan hecho milagros, aunque hayan echado fuera demonios, aunque hayan tenido los dones más espectaculares que usted jamás haya visto y parece que tienen un pie en el cielo. Jesús dice que les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque tú podrás ver un evangelista, tú podrás ver un pastor que levanta a un paralítico, tú podrás ver a alguien que hace milagros, tú podrás ver a alguien que hace los mejores dones que jamás haya visto, pero eso no quiere decir que sea salvo. Porque vuelvo y repito, acá todos somos buenos hermanos, pero y allá en donde nadie nos ve, allá es donde en realidad, amados hermanos, se sabe o se ve, amado hermano. Lucas, ya para irnos al cuarto y último, Lucas, el Señor nos reveló otra cosa, 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Dice, te lo voy a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Escuche bien esto. Jesús nos está revelando otra cosa. Cuando el cristiano muere, cuando la persona que tiene fe muere, los ángeles vienen por él y se lo llevan a un lugar llamado el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, escuche bien esta frase, en el Hades, en el infierno,
Mire la alma de este rico, dice, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Tenía sed. Dice: y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Miren, el muerto sabe que tenía 5 hermanos. Esto no lo dijo Salomón, esto no lo dijo Daniel, esto lo reveló Jesús. ¿Qué sucede con las almas de los muertos? Amados hermanos, las almas de los muertos saben que tienen familia aquí. Los muertos saben que tienen un hermano aquí. Saben que tienen familia en la iglesia y ellos están suplicando: ojalá y nunca se salga. Ojalá y nunca se vaya, porque no quiero que venga a parar acá. Jesucristo nos está revelando algo tremendo. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere entre ellos de los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir Jesús? Muchos piensan que esto es una parábola. Esto no es una parábola, hermano. Esto es una historia real. ¿Cómo sabemos que no es una parábola? Porque en todas las parábolas, hermano, escuche bien, en todas las parábolas nunca se mencionan los nombres de los personajes. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se llamaba el hijo pródigo? La parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Cómo se llamaba la viuda? No tiene nombre porque son historias inventadas, hermanos. Una parábola es una historia inventada, pero esto no es una historia inventada. Aquí el Señor te está diciendo: el rico, el Lázaro, el que estaba ahí mendigo, te está dando un nombre, te está hablando de Abraham, te está hablando de Moisés, te está hablando de los profetas. Es una historia real. ¿Y sabes qué nos reveló Jesús? Nos reveló que todo aquel que muere sin fe va a un lugar de tormento. Lucas 16. Y esto muchos no lo quieren entender o no lo quieren creer, pero Jesús ya vino a revelarnos. Le decía a Abraham: Abraham, por favor, dile a Lázaro que venga, ponga su dedo en el agua, lo ponga en la punta de mi lengua, porque tengo demasiada sed. Abraham le dijo: nosotros no podemos ir para allá, ni ustedes venir para acá. Hay una cima que nos divide. Y aquel que se estaba quemando en el infierno le dice: bueno, tengo 5 hermanos allá en la tierra. Por favor, que uno de nosotros se reviva y vaya a predicarles, vaya a decirles que no vengan a este lugar. ¿Sabe qué le dijo Abraham? Aunque uno de los muertos se levante a predicarle a los vivos, la gente no les va a creer. ¿Sí o no, hermano? Y miren, vamos a hacer el examen ahorita. Porque sí es cierto, si uno de los muertos se levanta, la gente no le va a creer. ¿Qué pasaría hoy en día si en el Facebook aparece un fulano que no está registrado y que empieza a decir: ¿qué creen? Yo vengo del infierno, es real, arrepiéntense, y empieza a llorar y empieza a decirle: hay lumbre, hay esto, hay demonios? ¿Qué diría la gente? ¿Qué creen que escribirían en los comentarios? ¿Creen que dirían: amén, gloria a Dios, yo sí creo, yo me arrepiento? ¿Creen que dirían eso la gente? Abraham tiene razón. Aunque se levante uno de los muertos y le venga a predicar a la gente va a decir que está loco. O van a decir: esos protestantes están locos. O van a terminar diciendo: esos son fanáticos, herejes. No, hermano, somos gente normal. Vamos a comprar tortilla, vamos a comprar masa, tenemos venta, somos gente normal. Amado hermano, y Abraham le dijo a Moisés
y Abraham tienen. O sea, en pocas palabras, si se levanta alguien de los muertos, no le van a creer. Créanle a la palabra, porque aquí está Moisés, aquí está Abraham, aquí están los profetas. ¿Y sabes qué sucede hoy en día? Que ni aún así la gente cree. Eso es lo que Jesús nos vino a revelar. Las almas de los muertos. Así que, amado hermano, si tienes un familiar que se fue, no está en el cielo. En el cielo no hay nadie ahorita, hermano. Están en el paraíso llamado el seno de Abraham. Porque Jesucristo va a venir y van a resucitar los muertos para llevárselos a la gloria. Apenas van a entrar al cielo. Apenas vamos a entrar. Si en el cielo no hay nadie. Cuando fallezca un familiar, diga, ya está en el cielo, ya con el... No, no está en el cielo. Está en el seno de Abraham. En un paraíso especial, esperando la resurrección. Porque cuando resucite, ¿cómo resucitará? Con un cuerpo resplandeciente, como las estrellas, como lo dijo Daniel. Y por último, amado hermano, el apóstol Juan. El apóstol Juan nos vino a abrir un panorama más amplio porque el Espíritu Santo se lo reveló en Apocalipsis, amados hermanos, capítulo 20. Versículo 11 al 15, mire cómo dice, últimas bases bíblicas, 3 bases bíblicas y con esto terminamos. Apocalipsis 20, 11 al 15, mire cómo dice, mire lo que a Juan se le reveló, algo distinto a Salomón, algo más amplio que a Daniel, y reveló más cosas que nuestro Señor Jesucristo no quiso revelar porque se lo iba a revelar a Juan. En su momento, dice Juan en visión, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, dice Juan. Vi a los muertos grandes, pequeños delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oiga, hermano, ya Juan ya se nos abrió un panorama más grande. Dice que las almas van a ser enjuiciadas algún día. Las almas, amados hermanos, van a tener un juicio. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice Juan que él ya vio cómo van a ser lanzados en el lago de fuego. El lago de fuego no es el infierno, hay 2 lugares diferentes. El infierno, ¿verdad? Como decía nuestro Señor Jesucristo en el Lucas 16, es el lugar donde van los muertos que no creyeron, que no quisieron buscarle al Señor. Ahí van a estar siendo atormentados. Pero Juan dice que van a salir de allí. Y cuando salgan de allí, dice Juan, van a estar en el juicio. Apenas van a ser juzgados, hermano. Los que se están quemando ahorita en este, nosotros sentimos este sol, hermano, bajo esta lona. Pero los que se están quemando allá abajo, amado hermano, ya no pueden morir porque ya están muertos. Apenas van a ser juzgados, dice Juan. ¿Se imagina usted eso? Y cuando salgan y estén en la fila y conozcan al Rey de Reyes y le den su sentencia, dice que serán lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, porque la primera muerte es la muerte física. Acuérdense que yo les dije, la muerte es en griego tánatos. ¿Muerte qué significa? Separación. ¿Qué se separa? Pues el alma del cuerpo y el espíritu se separan y el alma queda sola. El alma es juzgada. Y la segunda muerte es la segunda separación.
Esta es la segunda separación. Cuando ya los muertos salieron del infierno, van a estar frente al trono blanco, sean juzgados y ahora sí van a ser separados de Dios para siempre. Esa es la segunda muerte. Son separados y llevados al lago de fuego. Eso Juan lo reveló. Se lo reveló a Juan y Juan lo escribe, lo está escribiendo para que usted y yo hoy en día sepamos, amados hermanos, el destino final de los muertos. Estoy yendo muy rápido. Proverbios 21:16. Fíjense cómo dice. Proverbios 21:16. Mire cómo dice. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son los muertos? ¿Los que están con Cristo o los que están sin Cristo? Acuérdese que Dios no es Dios de muertos. Los que ya murieron en Cristo en realidad están durmiendo. Los que mueren sin Cristo, ellos sí están muertos. Por eso dice la palabra del Señor, el que se aparta del camino de sabiduría. Amado hermano, si tú te apartas del camino, el destino final, dice, vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿En qué compañía quiere estar usted? ¿En la compañía de los muertos o en la compañía de los ángeles? ¿En la compañía de aquellos hombres que tú leías en la Biblia, con un cuerpo resplandeciente? Amado hermano, no hay un tercer lugar.